Muy Muy buenas, buenas, Gerundio. Queremos hacer este vídeo para responder un poco a las cosas que nos habéis comentado en el vídeo ese de República Dominicana. Turistas y viajeros. ¿Viviríamos nosotros en República Dominicana? No. 2 semanas no son suficientes. ¿Por qué no nos hemos alquilado un coche? El internet en el país. Queremos explicar otra vez por qué elegimos Samaná. Hay gente que nos ha dicho, oye, ¿por qué no cogiste el vuelo que hay directo de Madrid a Samaná? También hay gente que nos ha puesto en los comentarios que primero investiguemos el destino, que nos empapemos y tal y cual. Queremos hablar un poco de la situación en que hacemos con el canal, porque realmente... Muy buenas, Gerundio. Yo tenía muchas ganas de hacer este vídeo, de hablar un poquito, de conversar con vosotros y de comentar algunos puntos unos comentarios que nos hicisteis en el vídeo de República Dominicana cuando volvimos. Pues queremos hacer este vídeo para responder un poco a las cosas que nos habéis comentado en el vídeo ese de República Dominicana. Y nada, pues vamos a ello. Venga, punto número 1. A ver, es que lo hemos apuntado por aquí porque Sí, si no nos tenemos perdíamos. la chuletilla aquí debajo, aunque no la veáis. Está por aquí. Punto número 1. Turistas y viajeros. Sí, porque ha habido comentarios que nos ponen que no es lo mismo ser turista que ser viajero. Otra gente que sí ponía, ¿qué diferencia hay entre turista y viajero? Si es lo mismo. Entonces, bueno, como hemos visto que hay esa controversia, no ese dilema entre una cosa y otra, digo, bueno, vamos a apuntarle y vamos a intentar dar nuestro punto de vista sobre ese tema. Yo creo que en lo que se refería en el comentario de turista y viajero, que una cosa es ser turista y otra es viajero, se refería a que turista es por esta gente que se deja guiar, a lo mejor por una agencia de viajes, que van a una agencia de viajes, queremos ir a República Dominicana, y le hacen ya su paquete y realmente ni miran cosas ni nada, simplemente se guían por el paquete que les dan y ya está. Creemos que eso es el turista. Y el viajero es el que realmente se empapa antes de y quiere conocer más a la gente del sitio, involucrarse más en su cultura, en su comida, en cómo viven, en todo eso. Creemos que esa es la diferencia, eso es lo que nos estaban poniendo en los comentarios. Y esa es la diferencia que creemos que hay. Punto número 2. Otra pregunta que nos hacíais era, ¿viviríamos nosotros en República Dominicana? Buena pregunta. A ver, ¿tú vivirías en República Dominicana? Sí, viviría en República Dominicana. ¿Y tú vivirías? Yo también. ¿Y por qué viviría? Da tu explicación, tus razones, tus sí, tus no, tus pros y tus contras. Es un país muy diferente a la Unión Europea, a donde vivimos ahora mismo en España. O sea, sería como vivir una experiencia totalmente diferente y realmente nos adentraríamos en lo que es el país, nos recorreríamos todo el país, visitaríamos todos los sitios. No sé si viviría un largo tiempo, un tiempo para siempre o muy poco, pero me encantaría vivir esa experiencia, por supuesto, y quedarme un tiempo para conocer realmente ese país tan maravilloso. ¿Y tú? Claro, hombre, yo también creo un poco lo que has dicho tú, que yo a lo mejor ahora mismo lo cambiaría con los ojos cerrados, ¿no? Pero porque también estamos ya muy acostumbrados a nuestro país, es como que ya es algo monótono y sin ninguna novedad. Entonces, claro, piensa en un país totalmente diferente y es como que te llama mucho, pero claro, realmente no es el país en el que tú has nacido y no sabes si a lo mejor dentro de 2 años, 3 años, 5 años o 10 años lo mismo te cansa y te quieres volver. Pero vamos, que por la experiencia de decir, me voy allí a vivir y si algún día me harto, me vuelvo, porque bueno, la vida puedes cambiar de planes, ¿no? Que sí, que es una cosa complicada mudarte a otro país por todo lo que conlleva, papeleos, pues yo qué sé, si te tienes que llevar tus ropas, tus cosas, es un movidón, pero bueno, que a las malas, si te cansas siempre te puedes volver. Entonces, bueno, por la experiencia, yo creo que los dos sí la viviríamos. Sí. ¿Que duraríamos más o menos? Eso No no lo lo sabemos. sabemos. Eso ya, a lo mejor en el país, lo decidiríamos, ¿no? Punto número 3. A ver, nos dicen 2 semanas no son suficientes. Bueno, exactamente, 2 semanas exactamente no son suficientes. Son poco. Muy poco.
pero tenemos nuestros trabajos, tenemos una vida aquí y ojalá pudiéramos estar un mes o 2 meses o lo que acabamos de decir en el punto número 2, podernos quedar una temporada, pero debido a nuestros trabajos tenemos que volver a nuestra ciudad. Claro. Y había sitios espectaculares para ver y seguro que nos podemos tirar un año y no hemos terminado de ver República Dominicana, No. pero no ha sido posible. Y de hecho siempre que viajamos, al principio cuando llegas estás un poco desubicado y cuanto más tiempo estás, cuando te tienes que volver, Es cuando ya... no te quieres volver. Es como que dices, oh, yo me quedaría aquí, y siempre al final te tienes que volver con la pena, ¿no? Y realmente siempre nos gustaría quedarnos más, pero pues ya Raquel tiene un trabajo, yo tengo un trabajo bastante flexible que quizás yo sí podría hacerlo, pero ella no, y Yo como no. somos dos, pues bueno, hay que tomar decisiones entre los dos y por el momento no podemos hacerlo, podemos tomarnos los días que esté en nuestras manos. Claro. Y también, bueno, más que nada depende de eso, de las vacaciones que tengan, los días que se pueda coger, porque, bueno, el dinero, pues si quieres estar más días, pues lo que haces es ahorras más tiempo, viajas menos veces al año a cualquier sitio, vas ahorrando y en vez de hacer 5 viajes al año, haces uno de 2 meses y es lo mismo, estás más tiempo, pero bueno, que eso planearlo es, digamos, más complicado y reunir 2 meses de vacaciones juntos para ella es más complejo. Es difícil. Siguiente punto, otra cosa que nos ponéis también en los comentarios es por qué no nos hemos alquilado un coche o por qué hemos hecho los tours y no nos hemos decidido por coger un coche. Y bueno, vamos a decir, venga, vamos a explicarlo otra vez. Nos arrepentimos mucho de no haber alquilado el coche. Sí, Es lo que más nos arrepentimos, porque hubiéramos alquilado el coche, vamos a nuestra bola, no sé si nuestra bola en español. no, y hubiéramos conocido, en el tiempo que estuvimos, si conocimos un 5% de la isla, si hubiéramos alquilado el coche desde el primer día, hubiéramos conocido Un 15, quizá. 15% o un 20%. Y realmente hubiéramos grabado 50 millones de vídeos más, hubiéramos visto realmente cómo vive allí la gente, hubiéramos vivido muchas experiencias, pero Pero que ya no nos pasa. no, Eso ya no y nos más, pasa. una y no más. La siguiente, porque como hemos dicho, volveremos a República Dominicana. La siguiente ya no alquilaremos un coche, viajaremos de día y ya pues todos los miedos que traemos de aquí de Europa, que lo único que hace es meternos miedo y realmente con eso no se vive No. ni se disfruta. Quitarnos eso, llegar allí Y adentrarnos en el país en toda su esencia. y ser uno más de allí, Sí. con nuestro coche, para acá, para allá, bájate, tómate aquí un chifricli Exacto. y allí pues a vivirlo. El siguiente punto, el internet en el país. Otra cosa que no habéis comentado. Otra sobre el internet. cosa que nos ponéis en los comentarios, que una gente dice que si en República Dominicana hay un internet muy bueno y cómo no tenía y si en el hotel también había una conexión muy buena. Ya lo explicamos en el otro vídeo. A lo mejor en la isla, en general, la gente que tiene su contrato telefónico, su tarjeta o su fibra, O en las capitales. Claro, en la capital, Santo Domingo o... en tendrán otras una ciudades. tendrán una conexión de internet, pues como nosotros tenemos aquí, pues una conexión perfecta con tu cable o con tus datos en el móvil y tienes internet en todos sitios. El problema es que nosotros allí no teníamos tarjeta porque realmente cuando salimos al exterior fue pocas veces y realmente fuimos a ver excursiones y tampoco necesitábamos el internet. Entonces no decidimos comprar un número con datos para poder tener internet para Exacto. realmente estar con el móvil, realmente no disfrutar de las excursiones. Y en el hotel, El hotel estaba en medio de una selva de palmeras y estábamos como aislados de pueblos y de todo, entonces es normal que no tuviera la conexión pues correcta o la conexión eficaz, pero vamos, que no lo echamos para nada en falta. O sea, Sí, disfrutamos un montón. pero que eso pasa, no solo pasa en este hotel, pasa en muchos hoteles. Los hoteles hay puntos porque tenéis que tener en cuenta que los hoteles tienen repetidores wifi a lo largo de determinadas zonas para intentar cubrir el máximo espacio posible de las instalaciones del hotel, pero siempre hay puntos ciegos donde el internet no llega, como
por ejemplo, cuando te acercabas a la playa, el wifi no llegaba, veías que se desconectaba y que ya no, pero te echabas a lo mejor 3 metros adelante y ya lo tenías. Entonces, dependiendo del sitio, pues sí tenía o no, pero claro, por eso ya decías, venga, quiero mirar a ver si me ha llegado un correo. Pues estabas tumbado en la playa, pues no podías mirarlo, tenías que ir pues al bar y ya ves que ahí sí tenías internet, pero bueno, al final decías, mira, yo, ¿para qué voy a mirar el correo? Me quedo aquí, disfruto y tampoco No le lo echamos echamos tanto de menos. menos, que hablamos de eso, que del internet en el hotel realmente hay muchos puntos ciegos y hay muchos puntos que no hay internet y el que vaya allí como en plan a estar todo el día con el móvil, que se olvide. Siguiente punto, Raquel. Queremos explicar otra vez por qué elegimos Samaná y no Punta Cana. Samaná se veía como un lugar virgen, o sea, con pocos hoteles, como más exclusivo, lleno de palmeras, o sea, a mí me impresionó mucho las imágenes que vi por internet y decidí ir allí por eso, porque me encantó. A lo mejor no son las playas más bonitas de República Dominicana, Que seguro si lo son, que si lo son. que para mí lo son, pero bueno, tampoco vimos Punta Cana. No, en verdad es que todas las playas que vimos nos gustaron. No había sargazo, eran playas limpias totalmente, arena espléndida, había un poquito de oleaje, pero era divertido, o sea, era algo salvaje, algo brutal, me encantó, exótico, no sé cómo clasificarlo, pero que me encantó. Y creo que a David, Sí, a mí también. Igual a lo mejor, si hubiéramos cogido el coche y hubiéramos visitado más la isla, pues igual hubiéramos ido a Punta Cana, pues porque es un destino que desde hace 30 años, pues bueno, se oye aquí, por ejemplo en España es un destino que todo el mundo ha viajado mucho, siempre Punta Cana, y todo el mundo iba a Punta Cana, entonces es como un destino que está como más chicharrado, está más quemado y entonces claro, cuando ya como todo... más masificado, ¿no? De Sí, gente. cuando ya tanta gente va, pues digamos que empieza a crecer los hoteles, empiezan a crecer, bueno, los alquileres turísticos y todo empieza a subir de precio y ya se masifica, hay muchos, pues eso, hay muchos extranjeros, todo vale mucho más caro y realmente el sitio ya deja de tener pues ese aliciente, ¿no? Que tú quieres un sitio que parezca, porque evidentemente Virgen no es una isla desierta, pero por lo menos que no parezca una ciudad, que parezca algo más, pues eso, más virgen. Pero que nos descartamos Punta Cana, que habrá que visitar también y comparar. Hombre, que tiene que estar guapísimo también, eso está claro que las playas de allí tienen que ser increíbles. Pero bueno, elegimos Samaná. Siguiente punto. En los vuelos directos a República Dominicana. Hay gente que nos ha dicho, oye, ¿por qué no cogiste el vuelo que hay directo de Madrid a Samaná? Que está justamente pues, en la península de Samaná, o sea, estaríamos como a 20 minutos del aeropuerto hasta nuestro hotel. Pues bueno, no elegimos ese porque ese vuelo comenzaba a operarse en junio y nosotros fuimos en mayo. Por lo tanto, no teníamos opción de coger ese vuelo. No existía, No ese existía. vuelo. Teníamos que ir sin más alternativas a Santo Domingo, y de Santo Domingo con una van nos llevó hasta el hotel. Unas 2 horitas o no, era 2 horas y media. y bueno, y tampoco entraba la opción de Madrid-Punta Cana, puesto que nos pilla aún más lejos, o sea que... Siguiente puntaco. También hay gente que nos ha puesto en los comentarios que primero investiguemos el destino, que nos empapemos y tal y cual. Realmente, si vierais el tiempo que dedicamos a preparar un viaje, o sea, fliparíais. Raquel se pega como 4 o 5 meses viendo vídeos en YouTube, o sea, ve todos los vídeos que hay de, por ejemplo, de Samaná, vio todos los vídeos existentes en YouTube de Samaná y de alrededores, nos informamos de todo, del alquiler de los coches, de alquileres vacacionales por si nos salía más barato, en fin, miramos todas las opciones, o sea que nos empapamos pero bien. Luego, ¿qué pasa? Que al no conseguir el coche, pues los planes cambiaron. Yo quería haber visto más cosas, o sea, más playas, haber hecho más cosas, pero al asustarnos con el tema del coche, pues nos cambió todo. Entonces uno planifica muchas cosas, pero luego pasan cosas y nunca sale como uno querría, ¿no? Uh-huh. Así que
Sí, no se Intentamos puede, ver lo máximo posible, pero no se puede planificar todo. Puedes planificar cuándo vas a ir, los días que vas a estar, porque eso es inamovible, pero luego estando allí tú puedes decir, venga, quiero ver las cataratas de tal, el no sé qué, la playa de no sé cuánto, no sé quinto, pero luego a lo mejor llegas allí y hace 10 días malo, o está lloviendo, o hace mucho aire, o viene un huracán, o está bien planificarse las cosas, pero luego hay que dejar, hay que ¿no? dejar cosas libre albedrío, porque si realmente a ti no te apetece un día salir de tour, ¿por qué vas a tener que salir de tour? Si tú estás de vacaciones, estás disfrutando y quieres estar en el hotel Y 5 descansando. días tumbado en la playa, sabes que nosotros hacemos lo que en el momento nos apetece y Y eso no, es lo y que nos nosotros, apeteció. nosotros mostramos pues lo que hacemos. O sea, simplemente Y siguiente punto y final, queremos hablar un poco de la situación, ¿no? Desde que llegamos de República Dominicana y empezamos a enseñaros pues todos los vídeos que teníamos. Nosotros ya lo hablamos, que dijimos, veremos a ver cuando se nos acaben los vídeos, porque realmente una repercusión. tuvieron una acogida súper buena y con cada vídeo había más gente que se unía, mucha gente comentando, entonces como que el canal justo en esta, digamos, en esta serie de República Dominicana, el canal estaba haciendo mucho, así estaba subiendo. Entonces, claro, dijimos, bueno, nos dio un poco de miedo porque cuando nos quedemos sin contenido de República Dominicana, ¿qué vamos a grabar? Porque ya habéis visto que nosotros empezamos a grabar, pues bueno, en nuestra ciudad, porque como hemos dicho, pues trabajamos, tenemos horarios, no podemos estar cada 2 por 3 yéndonos por ahí, en fin, que es complicado. Entonces, claro, cuando nos quedamos sin contenido, bueno, aprovechamos un viaje que teníamos a Berlín, otro que teníamos a Canarias y otro que teníamos a Conil, y eso lo metimos dentro de pues, los vídeos que habéis visto. Pero realmente yo sabía que ese contenido no iba a tener repercusión y que no iba a gustar, porque la mayoría de la gente que se ha unido últimamente, pues era gente de República Dominicana. Entonces quieren ver su país, quieren ver pues sus playas, su comida, quieren ver y recordar a lo mejor pues su casa, Sí, ¿no? Que siempre dos extranjeros en un país que no es el suyo, pues a lo mejor le llama la atención más cosas que ven como nuevas, entonces sus expresiones, sus sorpresas y tal, pues quizá a la cámara o a la gente que vive allí pues le hace gracia y le llama la atención y a lo mejor lo engancha. Pero nosotros al grabar vídeos aquí, esto llevamos toda la vida aquí y no es algo nuevo para nosotros, entonces nuestras sensaciones, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hacer los vídeos no es tan espontánea ni tan original como aquella. Entonces, bueno, los últimos vídeos que hemos estado poniendo, pues las visualizaciones han caído y realmente pues nos ha hecho otra vez un poco pensar ¿qué hacemos en, con el canal? en qué hacemos con el canal, porque realmente no podemos estar cada 2 meses o cada 3 meses viajando a un destino como República Dominicana y pegarnos allí un mes. Eso es imposible. Pero tenemos una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. ¿Isabel Gemio? Próximamente, próximamente estamos organizando un viajecillo larguillo. Ya lo tenemos organizado. Ya lo tenemos organizado. Pero durante Este vídeo sea el seguramente último que subimos hasta que empecemos con el próximo viaje, que lo único que podemos decir es que es en Latinoamérica y que nos encanta. y que Estamos súper contentos. subiremos el primer vídeo de allí en cuanto podamos, en cuanto pueda editarlo y en cuanto tengamos internet y lo pueda subir. Estamos súper contentos, por lo menos yo estoy increíblemente contenta. Va a ser un viaje muy largo porque va a ser más tiempo de lo que estamos acostumbrados a ir y a ver las aventuras que nos depara y lo que nos encontramos, porque Va a haber mucha aventura y seguramente pues eso, nos lo pasemos bien y de vosotros eso si se lo trata. veis pues también os lo pasaréis bien. En las siguientes semanas veis que no publicamos nada, no es que nos hemos retirado ni que hemos abandonado el canal, simplemente es que estaremos de viaje y estaremos grabando nuevo contenido para traeroslo, así que paciencia, iremos poniendo en Instagram, que por aquí os dejo, por aquí justo en el medio,
aquí os voy a dejar el Instagram, por si no nos seguís, para que nos sigáis, y ahí iremos poniendo pues historias nuevas, y iremos dando pistas de dónde estamos, hasta la llegada del vídeo, ¿no? Así que por favor, suscribiros para que sigamos nuestra aventurilla. Y bueno, también nos la pasamos súper bien, nos encanta. Y si a alguien le sirve para sus futuros viajes o para planificar algo, pues como ya hemos visto en Instagram, que no hay gente una chica que se llama Raquel, que es de Bilbao, que le ha encantado el vídeo de República Dominicana y no se la piensa dos veces. Ha dicho que se va, me dice, el jueves nos vamos a República Dominicana gracias a vuestros vídeos. Así que para nosotros eso es suficiente. Hombre, hemos sido influencers, lo hemos influenciado, lo hemos mandado a vuestro país. Sí. Le hemos recomendado a vuestro país porque le han encantado los vídeos y hemos hecho que vayan. Así que para eso nosotros es top, o sea, nos encanta. Y si le sirve a alguien, pues perfecto, de eso se Pues trata, mejor, ¿no? mejor. Queremos saludar a Víctor, nuestro Víctor fan Ruiz. número 1. Víctor, un saludo muy grande. Que nos sigue desde el principio. Gracias, y muchas siempre gracias. Está ahí, Ha estado ahí siempre desde el comentando. principio, sí. Así que nada, que ya está, que vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya sabéis que si tenéis preguntas o lo que queráis poner, pues en los comentarios ahí abajito, pues nos escribís o lo que sea. Nos gustan mucho los vídeos, le dais a like. O no me gusta nada. Le das like, te suscribes y le dices pues, a tu hermana, a tu hermano, a tu madre. Mira estos pardillos que se van de viaje. Mira estos que se van de viaje, que no tienen ni pajorera idea de viajar. Así que... Y ya está, que eso. Que muchas gracias por ver este vídeo, Sí. y que nos vemos próximamente en el destino Saludos. secreto. Suscribiros.